Aquí hay mucha mujer trabajadora. Todavía tú no tienes una sentencia definitiva. No, Okay. no, estoy esperando una apelación. Se quedan aquí las mujeres privadas de su libertad sin una custodia que las esté supervisando. Entonces, wow, tan solo me pongo a imaginar las cosas que aquí pueden suceder. Amigos, ¿cómo están? Hoy, esta noche, siendo casi las 11 de la noche, está sucediendo algo muy importante que es de verdad muy valioso que lo estemos documentando. Déjenme ponerlos en contexto. Nos encontramos en este momento adentro de una prisión, adentro de una cárcel, de una penitenciaría en el Estado de México, al noreste de la Ciudad de México. La cárcel donde nos encontramos recibe el nombre de Penal de Otumba y es una cárcel estatal. Pues estas instalaciones, como las estamos conociendo, llenas de policías, de custodios, llenas de personas privadas de su libertad, tras esta pared, ya no va a existir. En unas horas, este penal, esta cárcel, se va a cerrar, se va a clausurar para siempre y las personas que están privadas de su libertad entre estos muros, entre esta extensión, serán reubicadas en una nueva prisión. Verán, esta es una cárcel pequeña, femenil, únicamente para mujeres, donde se encuentran al día en que grabamos esto, al día en que se clausura la prisión, 34 personas privadas de su libertad. Ya habíamos hablado de esto en el pasado, se los repito para ponerlos en contexto. El término apropiado para referirse a una persona que está en prisión es persona privada de su libertad. En este tipo de lugares no se escucha el término carcelero, prisionero, reo. Se escucha mucho PPL o MPL al ser una prisión femenil. Persona privada de su libertad, mujer privada de su libertad. La razón por la cual se está cerrando esta prisión y se está reubicando a las PPL es porque las condiciones aquí adentro de verdad que no son nada favorables. Así se las pongo. Como lo estamos viendo, es todo lo que hay. A diferencia de como lo hemos aprendido en series y películas a lo largo de nuestras vidas, esta prisión no se divide por celdas. No es como que hay personas privadas de su libertad en una celda y luego en otra y duermen de a dos y tienen cada quien su cama y está todo unificado y están uniformadas a la perfección. No. Aquí únicamente hay una celda o bien un dormitorio donde duermen todas las mujeres privadas de su libertad. Todas duermen en este espacio de aquí. En un momento estaremos entrando a conocerlo, por supuesto que sí. Entonces ustedes se pueden imaginar las condiciones de vida que hay aquí adentro, el desorden que puede llegar a vivir y el riesgo potencial en el que pone a las personas privadas de su libertad aquí dentro. Otra razón por la cual se están reubicando a las personas y se va a clausurar esta prisión para siempre es la ubicación. ¿Cómo les explico? Estamos de verdad en el centro de una ciudad, de una pequeña ciudad, pero de verdad en el centro, en el zócalo principal. La comunidad se llama Otumba en el Estado de México y en verdad aquí afuerita tú cruzas una puerta, otra puerta, un muro y llegas al zócalo principal. De hecho está bien interesante que aquí afuera es el registro civil. Aquí gente se viene a casar, también gente aquí viene a sacar actas de nacimiento. Hay gente que incluso viene a turistear aquí. Y a un muro, a unos cuantos metros de diferencia está la prisión. Prisión donde comparten espacio mujeres que han cometido todo tipo de delitos. Aquí hay mujeres que han hecho desde robos hasta crímenes como secuestros u homicidios. Actualmente hay 34 mujeres, pero llegaron a haber más de 200. Me dicen que en sus tiempos más acaudalados hace muchos años, esta es una cárcel que existe desde los 1920s, llegaron a haber 400 personas. Y ya en tiempos más modernos, la máxima cantidad que se llegó a alcanzar era de 150 mujeres. Hoy por hoy 34, porque poco a poco se han ido reubicando para de esta manera a largo plazo irla desalojando, irla vaciando. Y bueno, hoy nos va a tocar presenciar cómo las últimas mujeres privadas de su libertad aquí van a
marcharse, van a ser reubicadas y finalmente este sitio se va a clausurar. Bueno, pues creo que no hace falta remarcarlo. Esto estará sumamente interesante. Acompáñenme que hay mucho que ver. Vamos a darle. No pueden llevarse más, no pueden llevarse aretes, no pueden llevarse relojes, no pueden llevarse ropa, más que ropa interior. Ropa interior, sí señoras, ropa interior sí pueden llevar 3 mudas, o las que quepan en su bolsita que les están dando. Me está llamando mucho la atención esto. Veamos que todo es como una gran celda, como un gran dormitorio enorme y están conviviendo todas juntas. Entonces me están contando que para dormir, por ejemplo, lo que se hace es que se cierra la puerta principal, que esa de allá es la puerta principal, y pues básicamente se quedan aquí las mujeres privadas de su libertad sin una custodia que las esté supervisando. Entonces, wow, tan solo me pongo a imaginar las cosas que aquí pueden suceder si no hay realmente un custodio, un policía cuidando y supervisando. Y también imagínense esto, si pusieran a una custodia, vamos a decir una custodia siempre porque en esta penitenciaria, en este penal, únicamente hay policías mujeres, al ser una cárcel únicamente para mujeres. Imagínense, ponen aquí a una custodia a cuidar con 30, 40 mujeres privadas de su libertad, acá todas juntas, el riesgo al que uno se puede exponer y también el riesgo al que una mujer privada de su libertad se puede exponer al estar aquí en su cama y saber que tal vez alguien más está en contra de ella y que no hay una supervisión real. Es una percepción muy diferente de una cárcel. Como que uno no se imagina que cárceles sean así. No es la única, hay varias en este estado. Ahorita, como ya se dio el aviso de que van a ser reubicadas estas personas, ya se sacaron de estas zonas, se llevaron para allá. De hecho, ahorita que entramos a la cárcel, pude verlas, que estaban como en una sala, me imagino que es el comedor, estaban todas ahí ya formaditas. Y en la parte de afuera están los policías esperándolas, ya formaditas, ya todo preparado para hacer el movimiento y podemos ver que ya la mayoría de las cosas están preempacadas, de que ya se les dio el aviso así de ok, rapidísimo empaquen sus cosas porque de aquí nos vamos. Chequense, esto está interesante. Ahorita como ya se dio el aviso de que pues ya se van, tuvieron que sacar todas sus cosas y demás. Chequense, alguien tenía aquí guardados sus taquitos, ¿no? Tenía su chicharrón, sus tortillinas, su jugo Boing y esto porque de personas que pues venían a visitarlas, pues luego se guardan cosas como la comida acá igual y no les gustaba, se guardan cositas, se guardan alimentos para después comer o incluso comercializarlos aquí adentro. Como que cada quien tenía sus platitos de los cuales se hacía cargo. Y es que todos este tipo de detalles, o sea, chéquense cómo cada una tiene como su cortinita, ¿no? Esta se instaló su cortina aquí para poder cambiarse, esta aquí para tener tanta privacidad. Todos estos son pequeños índices, a mi parecer, del desorden que aquí se ve, ¿no? Que aquí se vive. El hecho de que cada quien tenga sus sábanas, sus cosas no están uniformadas. Entonces piénsenlo, al menos yo estoy pensando eso. Si se ven cosas tan sencillas como que cada quien tiene su propio color de sábanas y su toalla y cada quien tiene tacos abajo de su cama, este es solo una pequeña apertura, una pequeña brecha que se presta a que pasen muchas más cosas. O sea, si hay alguien con tacos abajo de su cama, no me cuesta nada de trabajo imaginar que aquí hay alguien traficando una sustancia o que hay alguien cobrando por ciertos servicios. Todo ese tipo de cosas que dan pauta a un desorden mucho mayor. Y este es el sanitario para todas ellas. Ok. Vamos a ver. Tenemos que el baño para 34 mujeres son 3 excusados, un lavabo y 4 regaderas, ¿ok? 4 regaderas. Acá tenemos un tambo de agua, tantito jabón. Yo me imagino que limpiaron antes de que llegáramos. Como que me cuesta trabajo pensar que 34 mujeres usaban este baño y que así se veía, ¿no? Así de limpio. Y wow, les repito, para 34 personas esto, pero pudieron haber sido muchas más. Bueno, aquí una de las mujeres que está aquí adentro nos dio permiso de platicar con ella. No estamos enseñando su rostro para proteger su identidad. ¿Cuánto tiempo llevas aquí tú? En este penal tengo 5 años, 6 meses. Ok. En reclusión tengo 12 años, 9 meses. Tengo un señalamiento de secuestro, pero no está comprobado. Ha habido mucha dilación en mi proceso. Oye, entonces, en este dormitorio que acabamos de ver, dormían todas. Habitan todas. Así es.
Ok, cuéntame, o sea, cuando son las noches me da mucha curiosidad, ¿se quedan completamente solas ahí o hay alguna custodia? No, es la privacidad de nosotras, Wow. nuestro espacio. Y tú al estar ahí dentro sin ninguna custodia, cuidando, ¿tienes como temor de que algo pase en la noche, algún miedo? No, la verdad es que no. No realmente. No, considero que somos personas muy pasivas. Aquí hay mucha mujer trabajadora. La noche es precisamente para descansar, entonces nos relajamos y todo bien. Yo Oye, tranquila. Qué bonito y qué padre que me digas eso. Entonces, ¿tú dirías que el ambiente aquí, cómo lo sientes? ¿Te sientes unidas a las demás mujeres que están aquí adentro? Me siento segura en mi persona, en mis cuestiones personales, mis posesiones. Me siento segura, tranquila. Nunca he tenido conflicto. Wow, mira, qué interesante. ¿Dirías que has hecho buenas amigas aquí entonces? A lo mejor no buenas amigas, pero sí buenas compañeras. Unas buenas compañeras. Sí. ¿Qué sentimiento te causa saber que ahora vas a estar en otro sitio? Realmente no tengo temor alguno. Creo que todos los cambios son para mejorar. Son buenos los cambios. Me siento bien. Qué bueno, me da mucho gusto. Entonces, ¿todavía tú no tienes una sentencia definitiva? No, okay. No, estoy esperando una apelación. ¿Tienes familia que te viene a visitar? ¿Tienes amigos? Sí tengo. Familia sobre todo. Qué bueno, me da mucho gusto. Oye, pues gracias por platicar conmigo, te lo agradezco mucho, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, con permiso. Qué linda. Wow, qué fuerte. La mujer con la que acabamos de hablar nos ha expuesto una falla, realmente yo la considero una falla, que existe en el sistema de justicia de México. Y es que es una mujer a la cual no se le ha comprobado el crimen del cual ha sido acusada. Sin embargo, lleva años presa, años privada de su libertad. Nos cuenta que a ella se le acusa de secuestro, de colaborar en un secuestro, pero no se le ha comprobado realmente esta participación. Y eso de verdad es algo que me hace sentir muy mal, que en México, en vez de que una persona sea inocente hasta que se le declare culpable, es completamente al revés. Una persona es culpable hasta que se le declara inocente. Entonces, desde el momento en que te agarran y te dicen, tú hiciste esto y no puedes comprobar al momento que tú no lo hiciste, ya estás siendo privado de tu libertad. Es un tema muy complicado y muy triste, considero, porque sí, en algunos casos, después de ciertos años encuentran que en efecto fuiste culpable y esos años que estuviste dentro, que estuviste preso, se le restan a tu condena porque ya los cumpliste. Pero qué tal que encuentran de repente que fuiste inocente y que has sido inocente de verdad. Platicando con personas aquí me doy cuenta que hay personas dentro sin sentencia 9 años, 10 años. ¿Qué tal que te encuentran casi inocente por ese tiempo? ¿Quién te lo devuelve? Es tiempo valioso que has perdido en tu vida. ¿Qué opinan ustedes de esto, de esta medida que existe en el sistema de justicia? Pueden ponerlo en los comentarios de aquí abajo. Ahorita mujeres privadas de su libertad han salido del dormitorio y para la seguridad y para mantener el orden se procede a ponerlas de espalda. Se está revisando que no tengan nada sobre sus cuerpos. Cauteloso, se les revisa incluso el cabello para ver que no tengan nada escondido ahí. Y esto se va a hacer con todas las mujeres privadas de su libertad, porque después de esto se van a transportar en un autobús todas juntas al nuevo lugar. Entonces, para evitar que haya algún tipo de descontrol en pleno trayecto. Después de que ha sido revisada y ha sido esposada, se vuelve a hacer un conteo aquí. Después de que la mujer privada de su libertad ha sido contabilizada en esa zona de ahí, se le han contado una vez más sus cosas. Se colocan aquí, viendo hacia el muro. Se les pide que estén viendo para abajo y poco a poco van a colocarse aquí, formadas, para que puedan ser trasladadas en orden y en forma. Que tengan una idea de cuál es la extensión de este penal, miren, es esto, así como lo estamos viendo, eso es todo. Por ahí atrás las canchas como de básquetbol, aquí atrás el comedor,
aquí como a una zona de secado de ropa y aquí el dormitorio. Entonces no puedo evitar tener un pensamiento de wow, es un espacio muy reducido, y pensar que hay mujeres que llevan aquí, no sé, 5 años, tal vez poquito menos, tal vez más, en este espacio tan reducido y con actividades tan limitadas. Wow, de verdad que debe de jugar un poquito con tu sanidad mental, ¿no? El estar, imagínate, 5 años de tu vida aquí, tienes que dormir acá, ¿no? Y te despiertas y lo que haces es salir al patio tantito, luego vas al taller de manualidades, juegas tantito y regresas aquí a volver a dormir. Y bueno, eso es lo que oficialmente se cuenta que es el estilo de vida aquí adentro. La verdad, no sé, a pesar de que la mujer con la que hablamos, ella nos dijo que todo bastante pacifista y todo bonito, quién sabe, ¿no? Tal vez no todas pensaban de la misma manera y no todas tenían la misma experiencia. Entonces sí, dejo un poquito a su juicio, ustedes cómo se sentirían de estar toda su vida en un espacio así de reducido. Obviamente hay personas con mente más fuerte que otras, pero pues alguna que otra sí pudo haber perdido la razón con este ciclo de vida tan repetitivo. Bueno, acá estoy con Saskia, que ya la habían conocido de Reinserta. Hola. Está una de las PPL muy angustiada porque no están permitiendo llevar más que las cosas básicas, entonces tiene que dejar a su niño Dios. Entonces se acercó ahorita a Saskia y le dijo, oye, no me dejan llevármelo, siento que si te lo doy a ti, tú le vas a dar un mejor cuidado. Y de esta manera se está sintiendo pues que está cuidado el niño Dios. Es el niño Dios del altar de aquí del penal de Otumba. Y bueno, la fe en la cárcel creo que es lo último que se muere siempre. Es increíble ver la situación tan adversa en la que viven a veces las mujeres privadas de la libertad, los hombres privados de la libertad, y cómo la religión es como la constante, ¿no? Exactamente, sí, los mantiene motivados, ¿no? Entonces bueno, habrá que darle un hogar al niño Dios. Que tiene su cobijita y todo. Tiene su cobijita Le y todo. hace sus bolsitas. Sus zapatitos también que le hace. Y tiene otro niño Dios pequeño ahí. Sí. Muy Luego bien. ya Luisito quedó que le va a dar un lugar ahí en su casa, va a poner un altar en representación de las mujeres de Otumba. Claro, Ya está. me parece noble. Es un buen acto, es un buen acto. Sí, la verdad me parece noble y yo estoy dispuesto a hacerlo. Ya, perfecto, compromiso. Me parece perfecto. A ver, entonces vamos a guardar al niño Dios. Niño Dios y su ropa. Ok. Echémoslo ahí. ¿Y el niño Dios? Vamos a meterlo aquí en la mochila. Oye, pues me lo llevo, ¿eh? Sí. Yo feliz, mira, yo feliz. Ahí está. Acción digna de un crack. En lo que están aquí, vamos a pasar a conocer el comedor de aquí, ahora que ya salieron las mujeres privadas de su libertad. Aquí podemos ver que al parecer se les agarró en plena cena. Podemos ver cómo es una cena de una penitenciaría. Tenemos las ollas de frijoles, tenemos las tortillas por aquí y bueno, esta de aquí es la zona de cocina. Y sí, al parecer se les agarró en plena cena porque no estaban notificadas. Todo este fue un movimiento que de repente fue como, hey, ¿qué creen? Ya no van a estar aquí, van a ser trasladadas. Continuamos conociendo las instalaciones. Al parecer me van a llevar a conocer los talleres. Entonces, chequen, esta zona es de talleres, ¿no? Aquí manualidades, baile, lo que sea. Y si de repente en días de visita venían familiares o amigos aquí a ver a las mujeres privadas de su libertad, esta era la zona donde se juntaban. De igual manera vemos que aquí hay una figura de la Virgen. Y claro, toda la parte de arriba está con púas para evitar intentos de escape, yo me imagino. Y al ser un taller de manualidades, aquí podemos ver algunas de las cositas que se hacían, ¿no? en el tiempo de talleres. Y miren, esta es el aula educativa, el salón de clases. Aquí las mujeres privadas de su libertad podían tomar clases de nivel primaria, nivel secundaria y nivel preparatoria. Entonces miren, hay mujeres que optan por tomar clase de música, pero obviamente se les entrega la guitarra sin cuerdas porque pues, se le podría dar otro uso, ¿no? Igual y que no es deseado. Entonces al principio de la clase colocan cuerdas, al término ya quitan cuerdas y todo se queda aquí adentro del salón. A la fecha en que grabo este video estamos en temporada de Día de Muertos en México. Entonces se les permitió en taller de manualidades hacer algunas calaquitas, algunas calaveritas y están chulas. Debo admitirlo, buen gusto. Observemos cómo son los pupitres, me están llamando mucho la atención. Chéquense, son aleaciones de plástico, todos, ¿no? Ensamblados, una sola pieza.
Y son de esta manera porque es con propósitos antivandálicos, o sea, evitar que de repente alguna mujer privada de su libertad agarrara algún tornillo, algún pedazo de metal, rompiera algún pedazo de madera. Como por ejemplo, miren, este que estamos viendo, ¿no? Que tiene sus tornillos, tiene esto. Obviamente cuando estás en prisión, buscas cualquier cosita que te pueda ser de beneficio para defenderte o para lo que sea. Entonces, para evitar esto, se cambiaron los pupitres de estos a estos que es aleación, una sola pieza de plástico. Ok, estamos ya saliendo. Muchas gracias. Adelante. De la prisión. Nuevamente recalcamos, a ver, es una puerta de seguridad, otra puerta de seguridad acá, una más. Muchas gracias. Se pasa un detector de metales y esta es la puerta principal. Y es que, wow, es súper alucinante que, a ver, ¿cuánto caminamos? ¿20 pasos? Tal vez menos. Cruzando esta puerta ya es la ciudad. Es bien alucinante, bien impresionante pensar que durante el día hay personas ahí boleándose los zapatos, hay personas turisteando y alguien que incluso viene a casarse. Aquí junto a la gente en el registro civil viene a casarse y a unos, ¿qué les gusta? 15, 20 metros de distancia. Hay mujeres privadas de su libertad aquí adentro, pasándosela no del todo bien. Gracias. Les digo, cruzamos la puerta y por acá es el registro civil. Si allá es el zocalito principal. Acá están los carritos de las personas que bolean zapatos. Y este autobús de acá, que ya está esperando justo en la entrada, es el que va a trasladar a las mujeres a la nueva prisión. Y sí, miren, aquí todo bonito, todo alumbrado. Es el Palacio Municipal, el parquecito por ahí, pájaros cantando. ¡Wow! Vaya contraste. Y en este momento ya vienen saliendo las mujeres privadas de su libertad, siendo escoltadas. Ya todas han sido revisadas con el procedimiento que pudimos observar. Aquí vemos que tienen sus pertenencias básicas y van siendo transportadas hacia el autobús. ¡Wow! Recordemos que hay muchas de estas mujeres que llevan años sin ver la calle. Cuidado con el escalón, despacio. Más que los muros en los que han estado privadas de su libertad y ahora están viendo, Cuidado con el escalón, aunque sea por un momento, aunque sea por un instante, cómo es el mundo aquí afuera. Y ahí van subiendo al autobús las últimas mujeres para ser trasladadas. Están medios de comunicación aquí cubriendo el acontecimiento. Están policías cuidando la situación. Y se están subiendo también policías para cuidar la seguridad. De igual manera, personas de Reinserta se están yendo en el autobús para ir supervisando la operación, que todos los derechos sean respetados y así se marchan. Y así es como se retiran las mujeres, así es como se cierra el camión y siendo escoltadas por estas patrullas que estamos viendo aquí para prevenir algún intento de escape, alguna intercepción, que se pueda realizar la operación con éxito. Las mujeres van a ser trasladadas a la penitenciaría Nesa, de igual manera en el Estado de México, en un lugar con una mejor calidad de vida, con más orden, con más cuidados y que está un poco más aislado. Si les interesa ver cuál es el proceso de reacomodo de las personas privadas de su libertad, así como también el nuevo lugar que estará resguardando a estas mujeres, esténse al pendiente que en unos días estaré subiendo la segunda parte de esto, o tal vez para cuando estés viendo este video ya lo haya subido. El enlace se los dejo aquí abajo en la descripción. Quiero agradecer a Fundación Reinserta por la excelente labor que hacen y por invitarme a documentar este tipo de situaciones. Reinserta ve por los derechos de las personas ahí dentro, ve por una mejor calidad y ve por cambios que se pueden hacer en el sistema de justicia para un bien común. Se los repito una vez más, valoren muchísimo, muchísimo su libertad. Nunca den nada por hecho. Cuídense mucho. Disfruten el momento y no se junten con personas que podrían traerles una situación desagradable. Nos vemos en unos días con un video nuevo. Sé que tal vez se están preguntando si se llevaron al niño Dios. La respuesta es sí. Aquí lo traemos bien cuidadito, bien cool, esperando que no tengan nada ilícito dentro de su existencia. Tengan por hecho que será bien cuidado. Bueno, ahora sí, nos vemos.